Bienvenidos a Yo José Obdulio, canal El Ventilador en YouTube. Quienes no estén suscritos, suscribirse y darnos un like. Hoy estoy con Alfredo Rangel. Alfredo ha sido un intelectual, profesor universitario, investigador, y yo diría que es la primera autoridad en los temas de seguridad en Colombia. Por lo demás, de profesor universitario, senador de la República, durante el periodo 2014 a 2018, en el Centro Democrático, compañero de bancada de Álvaro Uribe Vélez y del Suscrito. Bienvenido a Medellín, Alfredo. Muchas gracias, es un enorme placer. ¿Qué impresión te has llevado de esta mal administrada ciudad? Medellín, a pesar de todo, sigue siendo una ciudad hermosa, sorprendentemente hermosa. Deja uno de venir unos meses, unas pocas semanas y ya veo cambios. Algunos para bien, otros no tanto. Pero sí ve uno mucho más suciedad, digamos, en el centro de Medellín, más congestión, más ruido. El centro es el abandono absoluto. Pero la oferta, digamos, gastronómica y turística de Medellín es enorme y tanto los propios como los visitantes de fuera ven la ciudad y la disfrutan enormemente, y el que viene a Medellín no puede dejar de volver. Alfredo, vamos al grano. Con Alfredo hay que poner temas gruesos y hay que aprovechar porque Alfredo es un gran analista político. Te voy a leer un trino de un señor Guillermo, historiador chileno. Boric, entonces le pregunta: ¿eres capaz de dimensionar el gigantesco daño que causa a Chile tu abandono de deberes, tu inacción, tu indiferencia? Y yo entonces, leyéndolo, pensaba que perfectamente hubiera podido redactar: Petro, ¿eres capaz de dimensionar el gigantesco daño que causa Colombia, etcétera, etcétera? ¿Qué comentario te genera este trino? Pues ese comentario me reafirma en la percepción de la inmensa correspondencia, en el hecho de que tanto Chile como Colombia en estos últimos años han vivido unos procesos políticos muy similares, casi idénticos, paralelos. Paralelos, pero de un paralelismo absoluto. Uno oye las noticias, por ejemplo, de los comentaristas de la prensa chilena, y no solamente ese tuit, no solamente ese comentario, sino los editoriales, las entrevistas en televisión, en radio, etcétera, que hacen sobre el gobierno, y no es sino cambiar el nombre, pues, de los nombres de los personajes, para ver la identidad casi absoluta, el paralelismo tan enorme que hay entre lo que está sucediendo en Colombia y lo que está sucediendo en Chile, desde el origen, ¿no? Porque lo que está pasando ahora tiene como origen lo que allá llaman, y aquí también les dio por llamar, porque son casi simultáneos, el estallido social, entre comillas. Que yo lo llamo el eructo de la izquierda. Total, absolutamente. Absolutamente. Y igual que en Chile, esa izquierda utilizó la violencia, aquí también hizo lo mismo, para chantajear al electorado la opinión, para colocarse en esta situación. O ustedes nos eligen a nosotros, que somos los dueños de la llave de la violencia, la abrimos o la cerramos cuando queramos, pero si no nos eligen, la violencia va a continuar. Y entonces voten por nosotros para acabar con la violencia. Ellos, que fueron los generadores iniciales del famoso estallido social, que no fue otra cosa que algo absolutamente planificado, pensado. Era una campaña electoral simplemente recubierta del llamado estallido social, de la movilización por el cambio. Exactamente, es lo que en la vieja jerga de la izquierda se llama la combinación de todas las formas de lucha. Pues aquí, para la lucha electoral, aprovecharon o utilizaron, mejor, de una manera sistemática, muy pensada, la violencia como una forma de chantaje social y chantaje político para poder llegar al poder. Yo no sé si recordarás esta escena. Nosotros estuvimos juntos en Chile y nosotros notamos que los partidos de la llamada derecha estaban completamente entregados al idioma, al lenguaje, a la jeringonza
de la izquierda con el gobierno de Piñera. Así es, así es. La izquierda en general yo creo que ha tenido éxito, eso hay que abonárselo porque es lo que ayuda a explicar por qué, hay que reconocerlo, que ha tenido un enorme éxito en lo que se denomina ahora la batalla cultural, que empieza obviamente por el lenguaje, empieza por los símbolos, los valores, Ahora etcétera. hablábamos recordando las palabras tipo o tópico. Los tópicos que ya son la parte de la jeringonza, quien hable de territorios, quien hable de los saberes ancestrales, quien hable de todas y todes, eso se va volviendo, además lo preocupante es que se va poniendo en boca de mucha gente y la gente lo empieza a... Soberanía alimenticia. Todo eso, y la gente lo empieza a ver como algo normal, como algo natural, como algo bien, cuando eso tiene unas cargas ideológicas de mucha profundidad. No sé si sabías que la primera vez que se usó el concepto primera línea fue en Chile, de allá en el 15 de octubre del 2019. Exactamente. Y aquí se usó a finales de octubre del 2019. Es que hay una identidad una simultaneidad casi absoluta. Había un vaso comunicante, el Foro sin de Sao duda, Paulo. Sin duda. Hay organismos de inteligencia y estudiosos, analistas internacionales que vieron claramente una continuidad entre lo que pasó inicialmente en Chile y lo que luego sucedió en Colombia y en Ecuador. Inclusive también tuvo un fenómeno ¿Sabías que la de ministra, violencia generalizada? La ministra de Gobierno allá escribió un libro en ese sentido, lo llamó Octubre. Exacto. Es decir, también tenía ahí como una especie de mensaje subliminal Octubre, que es la revolución rusa. Exacto, y de ahí viene todo. Ahora, la composición del gobierno en Chile, llamando los partidos, digamos, tradicionales para poder ganar las elecciones, eso se repitió acá. La conformación de esos gobiernos, digamos, aparentemente de unidad nacional, porque sola la sola izquierda nunca podría tener una mayoría electoralmente hablando. Entonces tenían que hacer esas coaliciones con los partidos tradicionales del centro, inclusive de la derecha. Eso pasó en Chile y también pasó acá. Ahora, el problema grave es que en Chile, a pesar de esto, en Chile no hay una mayoría parlamentaria en este momento que le garantice la gobernabilidad a Boric, cosa que empezó a suceder también en Colombia cuando Petro sacó prácticamente del gobierno a sombrerazos a los partidos de su propia coalición, creyendo que la calle le iba a responder, y no fue así. En el paralelo entre Chile y Colombia, que ganan, es una diferencia casi de 6 meses apenas, la posesión de Boric en Chile y el triunfo de Petro en Colombia, hay una diferencia, y es que Chile está gobernado hoy por una generación de muchachitos que llegan con una gran inexperiencia y una gran ignorancia. Empezando por el propio Boric. Comenzando por Boric, que tiene inclusive problemas mentales, problemas diagnosticados. Sí. Con un paralelo en Colombia de alguien que ya estaba actuando como un buey cansado en la política, y es decir, un hombre que ya prácticamente ha agotado todo su liderazgo, digamos, todo su ímpetu personal, que es Petro. En eso hay una diferencia, claro, que es evidente entre los dos procesos. Y seguramente, digamos, si uno empieza a encontrar diferencias, que las hay entre los dos procesos, va a generar una hipótesis de que si esas diferencias pueden generar resultados al final, a la postre, distintos. Por ejemplo, en Chile, todo este tema de la crisis de gobernabilidad ha llevado a algunos miembros de la propia coalición gubernamental de la izquierda a decir, oiga, esto no pudimos hacer la revolución pues que estábamos pensando hacer. ¿Sabe lo que dijo un senador? Hay que irnos gradualmente y paso a paso. Esa es una tendencia muy fuerte al interior. Eso no está pasando todavía. Un senador de Chile dijo lo siguiente: es una mierda de gobierno, pero es nuestro gobierno, para seguirlo apoyando. Exactamente. Yo creo que mucha gente del llamado pacto histórico que votaron por ellos debe estar pensando lo mismo. Por ejemplo, el libro del ministro de Educación del gobierno Petro es muy cercano, sin esas palabrotas o palabras feas. A tal punto que en sectores del empresariado, de la élite empresarial y de la élite política en Chile, élite tradicional, están empezando a decir, oiga,
esto del populismo ya está chuleado, para decirlo en términos coloquiales. Ya el peligro que vimos, pues, que iban a destruir el país, eso ya no pasó, no pudieron. Tenemos que irnos preparando para el reemplazo de Boric, porque ya no hicieron más daño, ya no pudieron hacer más daño. En Chile, por la situación particular de que Boric le aplastó casi todo al cambio constitucional y eso no se pudo. Entonces ya casi que no, perdieron su agenda de gobierno. Eso todavía no ha pasado en Colombia, pero hay cosas también muy similares. Boric y sus amigos eran los dueños de la moral en Chile. El Los trono limpios, moral. el trono moral lo ocupaban de ellos. Los limpios, los pulcros, los transparentes, y están metidos hasta el cuello en un fango de escándalos, de corrupción que incluso tiene connotaciones ya criminales, como el hecho de que se generaron una cantidad montaron un mundo de empresas llamadas ONGs, sí, fundaciones, de fundaciones para robar. De los amigos de ellos, de su propio partido, para darle una cantidad de recursos oficiales en un ministerio de desarrollo, y en ese ministerio hubo el robo de 12 computadores y una caja fuerte que no se explica a nadie cómo se pudieron robar eso del ministerio. Al ministerio de Jackson. Jackson es como el pana, el segundo de la jerarquía izquierdista en otro partido distinto al de Boric. Jackson, pónganle cuidado a ese nombre, porque ese hombre perfectamente podría ir a la cárcel. Él era el jefe de toda esa mafia. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarme en este primer programa, y te voy a invitar a uno segundo para que hablemos muchas gracias. en la línea del análisis nacional e internacional.